Hola, mi nombre es Isamar Aquino y vamos a hablar en esta clase, vamos a empezar a hablar de las enterobacterias. Vamos a hablar en esta primera parte de las enterobacterias que corresponden a Escherichia coli y sus diferentes serotipos o serobares. Antes de iniciar quisiera dar una breve introducción acerca de el mundo de las bacterias en nuestro organismo, específicamente pues en nuestro tracto gastrointestinal. Como bien podemos leer acá, los seres humanos somos en realidad un 10% humanos y un 90% bacterias. Esto es porque se calcula que aproximadamente 500 especies diferentes viven en el intestino de los mamíferos, y esto nos incluye a los seres humanos. Aproximadamente una cantidad de 10 a la 14 células. Esto es 10 veces la cantidad de células de nuestro organismo en total. Es por esto que se afirma este subrayado. Y hay algo que no podemos esconder, y es que la mayoría de estas bacterias son comensales y dependemos pues de ellas para realizar diversas funciones, como lo son la degradación de los componentes de nuestra dieta, y que esto no puede hacerlo, o este proceso de digestión no lo puede hacer nuestras propias células, nuestro propio cuerpo, de manera que estas bacterias comensales se encuentran en la parte externa, en la región luminal de nuestro tracto gastrointestinal. Hay algo importante, y es que aunque los microorganismos comensales son beneficiosos cuando están contenidos en el exterior de la barrera mucosa intestinal, pueden ser mortales si la atraviesan y entran pues a la circulación o atraviesan la pared intestinal, especialmente en pacientes inmunocomprometidos. Algo importante también es que la enorme superficie y la elevada densidad de estos patógenos comensales en la región mucosa del intestino pues es importante, y representan por tanto un peligro constante de que debemos protegernos. Además, estos microorganismos patógenos no comensales pueden llegar a convertirse en parte de la mezcla diversa de microorganismos que componen la flora del intestino en cualquier momento si se ingieren alimentos o se ingieren aguas contaminadas. Y también pues estos microorganismos patógenos, incluidos bacterias, virus, protozoarios y parásitos helmintos, pueden provocar enfermedades significativas que a menudo suelen invadir el recubrimiento epitelial, e incluso, aunque representen una mínima fracción de los microbios en la luz, pues pueden causar bastante daño. Para eso nosotros tenemos el epitelio mucoso, y en este epitelio mucoso del tracto gastrointestinal también tenemos una gran cantidad de inmunoglobulinas, específicamente la inmunoglobulina A. Pero pues lamentablemente las infecciones intestinales por microorganismos patógenos no están con frecuencia controladas por la inmunidad mucosa y son responsables de millones de muertes anuales en todo el mundo. Entonces me estoy refiriendo específicamente a estas bacterias que son patógenas, o en algún punto de nuestra supervivencia dentro del ser humano, estos patógenos comensales que nos ayudan a degradar alimentos pues se pueden convertir en patógenos dañinos. Tenemos que recordar, quiero recordarles con esta imagen, haciendo alusión pues al epitelio colónico, y esto que vemos acá en esta ilustración pues son, acá vamos a ver las células epiteliales. En el epitelio colónico pues hay diferentes o diversas células epiteliales, y cada una cumple una función específica. Tenemos células caliciformes, que son las que se encargan de secretar pues el moco. Hay células también de absorción y secreción de citocinas, y también tenemos que este epitelio colónico se encarga de absorción y secreción no solamente de citoquinas, sino que también de microorganismos, de nutrientes. Por tanto, hay ocasiones en donde por alguna disrupción ocurre una obstrucción de la absorción y hay una hipersecreción, pero esta hipersecreción pues de electrolitos,
y viene pues la deshidratación propia de la patogenia o de los síntomas de la diarrea. Otra de las células pues es la célula M, que es esta que está acá, que estas células son captadoras de antígenos. ¿Cuál es la diferencia de esta célula M con respecto a las otras células epiteliales o a los otros tipos? Bueno, que primero que el glucocáliz que se produce por esta célula pues es mucho más fino en comparación a las otras células epiteliales, que las microvellosidades son irregulares y son muchísimo más cortas si los comparamos con una célula epitelial caliciforme, por ejemplo, y en su membrana pues tiene agujeros grandes. Las células M en realidad pues mueven partículas microbianas a través del citosol, que lo atraviesan hasta acá a través del citosol, lo engloban dentro de una vesícula y lo transportan hasta que lo expulsan por exocitosis hacia un ganglio linfático mesentérico o hacia las células foliculares, que ahí es donde se va a realizar pues el reconocimiento propio y destrucción del microorganismo en tal caso. De manera que hay algunas bacterias que se aprovechan de la célula M y que tienen en la superficie pues patrones para reconocerlas o receptores para reconocer a esa bacteria, se introducen dentro de ella y la utilizan como mecanismo de patogenicidad. Esto es importante tenerlo claro para explicaciones futuras hablando de la clase de enterobacterias. Aquí vamos a entrar y vamos a hablar en una primera parte. Pero como ya les había mencionado, pues tenemos estos diferentes tipos de células y también tenemos a las células de Panner, que estas células pues se encuentran en el fondo de la cripta como tal, acá en el fondo, y vamos a ver que ellas lo que van a hacer es que van a secretar péptidos antimicrobianos. Se llaman células M por decirlo de alguna forma, pero lo que quiere decir, o el nombre real de estas células, es células microplegadas, así se llaman, pero para decirles en forma de resumen pues se le denomina células M. ¿Ok? Bien, después de dar esta introducción pues vamos a iniciar hablando pues de las enterobacterias, de la familia Enterobacterias. Vamos a hablar primero pues de Escherichia coli, sus diferentes serotipos y pues que produce patogénesis como tal. Tenemos que tener en cuenta que a nivel de generalidades, estas enterobacterias, en el caso de Escherichia coli, pues son bacilos gram negativos. Debemos recordar la pared de una bacteria gram negativa y la característica de que sea bacilo. Son bacterias que son aeróbicas, es decir, que necesitan oxígeno. Muchas son comensales y tienen flagelos peritricos, que esto les ayuda tanto a invadir, en el caso de las que sean invasivas, y también pues a adherirse al epitelio colónico. Su hábitat es el tracto gastrointestinal y vamos a ver que dependiendo del serotipo se va a ubicar o va a afectar dependiendo si es intestino delgado o intestino grueso, y pues son numerosas en el intestino grueso. Algo a destacar es que el test de oxidasa es importante para diferenciar las enterobacterias que fermentan la glucosa de otros microorganismos bacilos gram negativos que también fermentan la glucosa. Ok, entonces, ¿cuáles van a ser las enfermedades que causan? Tenemos infecciones urinarias. En el caso de Escherichia coli, la infección más frecuente, más común, es la infección urinaria. Por lo general, esto es por vía ascendente desde el periné a través de la uretra, y también puede causar prostatitis y enfermedad inflamatoria pélvica. Normalmente, Escherichia coli habita en el tracto gastrointestinal. Sin embargo, algunas cepas han adquirido genes que le permiten causar infecciones intestinales. ¿Ok? Pero quiero que quede claro que Escherichia coli es un patógeno habitual en el tracto gastrointestinal. ¿Qué pasa? ¿Dónde más podemos encontrar Escherichia coli? Escherichia coli puede causar infecciones a distancia, como ya les mencioné, causando infección urinaria por migración,
y también podemos encontrarla como causante de una celulitis. No es común, pero sí se puede encontrar como patógeno contaminante. También, pues, como ya había mencionado, infecciones entéricas dadas por ciertas cepas, infecciones invasivas, raro y es que ocurre con excepción en recién nacidos. Las Escherichia coli diarrogénicos, pues vamos a tenerlas, de las que vamos a hablar a continuación. Tenemos Escherichia coli verotoxigénica o productora de toxina chiga, la Escherichia coli enterotoxigénica que produce dos toxinas, termolábil y termoestable, y la Escherichia coli enteroagregativa que produce también una toxina que es una hemolicina. Y tenemos también Escherichia coli enteropatogénica y Escherichia coli enteroinvasivas. Estas que están acá, y las destaqué con este color, es porque estas tres producen toxinas. Estas Escherichia coli productoras de toxinas, pues generalmente van a causar sus apatogénesis a través de la producción de sus toxinas. De manera que ellas solo se van a adherir al epitelio colónico y a partir de aquí es que producen las toxinas. En cambio, la enteropatogénica y enteroinvasiva, pues ellos causan directamente una destrucción del epitelio colónico, ¿ok? Pero estas tres que están acá lo hacen a través de la producción de las toxinas. Entonces, vamos a hablar de Escherichia coli enterohemorrágica, también conocida como Escherichia coli productora de toxina chiga o verotoxigénica. Estas cepas, entre ellas, es decir, tenemos varios serotipos, tenemos el O157H7 que producen varias citoquinas, neurotoxinas y enterotoxinas, incluida la toxina chiga, que es la toxina verotoxigénica y que causa diarrea sanguinolenta. Vamos a tener que entre el 2 y el 7% de los casos, cuando no se detecta a tiempo, puede producir un síndrome urémico hemolítico. A menudo estas cepas se adquieren por el consumo de carne picada, mal cocida e incluso leche sin pasteurizar, pero también pueden serlo a través de personas infectadas por contaminación fecal oral. Cuando pues los hábitos higiénicos son inadecuados. Son capaces de provocar desde una diarrea no sanguinolenta hasta una colitis hemorrágica como el síndrome urémico hemolítico o la púrpura trombocitopénica trombótica como complicación más habitual, principalmente en niños, en ancianos y en pacientes inmunocomprometidos o que tengan algún estado de inmunodeficiencia. La mayoría de las infecciones por esta cepa se atribuyen a, como ya había mencionado, al serotipo o serovar O157H7. Si bien cada vez se registran con mayor frecuencia casos a través de otras cepas de serogrupos distintos a este, como por ejemplo el O26, el O113, el O111 y el O145, entre otros. Entonces, los síntomas empiezan desde una forma aguda con cólicos abdominales, diarrea acuosa que puede transformarse en sanguinolenta dentro de las 24 horas. Algunos pacientes perciben la diarrea como todo sangre y nada de eso, es lo que origina el nombre de colitis hemorrágica. Y la fiebre puede estar ausente o puede ser baja. La diarrea puede durar entre 1 a 8 días en infecciones no complicadas. En el caso de que ocurra un síndrome urémico hemolítico, este síndrome urémico pues va a causar una caída rápida en el recuento del hematocrito y las plaquetas, creatinina sérica va a estar elevada, hay hipertensión y posible sobrecarga de líquidos, va a haber una diátesis hemorrágica y signos y síntomas neurológicos por la pérdida de electrolitos y pues por la pérdida de sangre. Y esta cepa incluye más de 100 serotipos que producen toxina chiga y otras toxinas similares a chiga. ¿Cómo va a ocurrir pues la patogenia? Luego de la ingesta, los serotipos producen grandes cantidades de varias toxinas en el intestino grueso. Y estas toxinas están estrechamente relacionadas con los potentes
como potentes cotoxinas producidas por Shigella dysenteriae de tipo 1. Las toxinas parecen dañar directamente las células mucosas y las células endoteliales vasculares de la pared. Si se absorben, causan efectos tóxicos en otros endotelios vasculares, por ejemplo, el renal, por esto el síndrome urémico hemolítico, y en las semanas posteriores a la infección, los pacientes con alto riesgo tienen un alto riesgo de desarrollar el síndrome urémico hemolítico, que son quienes van a ser esta población, pues niños menores de 5 años y adultos mayores, es decir, población en los extremos de la vida. Y pues debemos tener en cuenta los síntomas para controlarlos temprano y tener en cuenta esta enfermedad. Entonces, aquí vamos a ver en su patogenia o manera para que se estudie con más coherencia, pues es productora de la toxina Shiga. Es una bacteria gram negativa que se va a adherir al epitelio colónico, va a provocar destrucción de las vellosidades intestinales y puede causar el síndrome de malabsorción intestinal. Recordemos que esto va a ser en el intestino grueso y suele producir una diarrea acuosa, ¿ok? Pero si no se detecta a tiempo, entonces produce la toxina Shiga, daña el enterocito y el endotelio vascular y produce contenido fecal con una alta cantidad de sangre. En el caso de la Escherichia coli enterotoxigénica se va a producir dos tipos de toxinas, la termolábil y la termoestable. La toxina termoestable, por una parte, va a inhibir la absorción y la toxina termolábil provoca una hipersecreción que va a ser de moco. Entonces, ¿de qué va a impedir la absorción? Pues de los electrolitos, es decir, va a impedir la entrada de sodio, pero va a aumentar pues la salida, una gran cantidad de salida de cloro, y por esto va a haber un desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Ok? El periodo de incubación es de aproximadamente 1 a 3 días, es decir, 72 horas. Es una diarrea osmótica. Generalmente se le atribuye a la diarrea del viajero y también la diarrea en población infantil, que esta es una diarrea acuosa, es una gastroenteritis causada por bacterias endémicas del agua local, generalmente en regiones que carecen de potabilización adecuada del agua. La diarrea del viajero es de las condiciones que con mayor frecuencia afectan a los viajeros de los países industrializados y generalmente el 20-50% de los viajeros se van a ver afectados por esta condición, siendo en ocasiones tan severa como para afectar los planes del viajero. ¿Qué tenemos que tener en cuenta o en quién vamos a considerar que tenga diarrea el viajero? Pues si el paciente, generalmente estos síntomas empiezan a las 24-72 horas, pero alguien que haya llegado de un país que haya visitado recientemente y presente síntomas 10 días posteriores, se considera esto diarrea del viajero, ¿ok? Entonces, esta es pues la definición de la diarrea del viajero. Los síntomas suelen aparecer durante el viaje, pero como ya les había mencionado, se debe incluir la enfermedad diarreica que ocurre de 7 a 10 días después de regresar del país de origen. 12 a 72 horas después de ingerir agua o alimentos contaminados aparecen náuseas, vómitos. Vamos a ver que el paciente va a tener ruidos hidroaéreos hiperactivos, cólicos abdominales y diarrea, y la gravedad es variable. En algunas personas pueden presentar fiebres y mialgias y la mayoría de los casos son autolimitados, aunque pueda haber deshidratación, sobre todo en climas cálidos. Por tanto, el tratamiento principal es la reposición hídrica. En casos leves de este tipo de diarrea, pues no están indicados antibióticos. Primero, recordemos que los antibióticos no solamente van a barrer el patógeno, sino que también alteran la flora habitual en nuestro tracto gastrointestinal. Generalmente es mejor utilizar probióticos e hidratación.
Ahora, luego vamos a tener Escherichia coli enteroagregativa, Escherichia coli enteroinvasiva y Escherichia coli enteropatógena. Entonces vamos a ver que yo les había mencionado que una de ellas también produce una toxina. En el caso, pues, Escherichia coli enteroagregativa, que va a producir la toxina hemolicina, que va a tener adherencia al enterocito, formando agregados y estimula la producción de moco, englobando pues a la bacteria y produce la toxina, que esta es la hemolicina, es una toxina formadora de poros. ¿Ok? Y pues esta enteroagregativa la vamos a tener en el intestino delgado. Entonces vamos a ver que hay adherencia y es agregativa. En el caso de enteroinvasiva y enteropatogénica, vamos a ver que hay esta en intestino grueso y la otra en intestino delgado, en el caso de enteropatógena, y hay destrucción de células epiteliales en ambas. Entonces eso es algo que tienen que tener claro. En el caso de la enteroinvasiva, que no produce toxinas, vamos a ver pues que hay una adherencia e invasión del epitelio colónico, hay destrucción del epitelio intestinal. En este momento se produce una respuesta inflamatoria dada por los ganglios linfáticos presentes en esta región, y vamos a ver que hay una diarrea con poco fluido y abundante moco, abundante sangre y polimorfo nuclear neutrófilo. Entonces se habla de que esta es una diarrea disenteriforme. El paciente va a presentar tenesmo, es decir, ganas de ir al baño pero no poder, y es importante pues que la dosis infectante va de 10 a la 6 a 10 a la 10 microorganismos, en este caso pues bacterias, y el periodo de incubación va de 10 a 18 horas, es decir, aproximadamente menos de un día para que se puedan producir estos síntomas. En el caso de la enteropatogénica, donde tampoco se produce toxina, pero sí hay una invasión, vamos a ver que hay formación de uniones estrechas, hay una adherencia al epitelio colónico, y esta adherencia pues se va a ver alterada porque hay una alteración en el citoesqueleto de la actina. Entonces hablamos del sistema muscular. Entonces hay una destrucción de las vellosidades intestinales y por ende va a haber mala absorción y una diarrea osmótica. Entonces recordemos que la enteropatogénica es una bacteria o un serotipo que está en el intestino delgado. Y pues hasta acá vamos a dejar la clase de enterobacterias en la parte 1. Y la parte 2 pues la veremos en el siguiente video.